Amén. Les saludo en el nombre del Señor. Una bendición estar aquí nuevamente. Yo siempre he dicho que el venir a la iglesia es un testimonio al mundo que amamos a Dios. Yo creo que usted ama a Dios. Amén. Porque necesitamos a ese Dios de amor. Y si usted llegó a este lugar, no se equivocó. Y no llegó por casualidad. Para mí una tremenda bendición es compartir la palabra de Dios, como decía el pastor Eduardo, desde muy joven que yo predico la palabra del Señor. En las calles, me ha tocado sufrir por el ministerio, me han tenido parado en las puertas, a veces me han dado con las puertas por la cara, pero ¿sabe qué? Vale la pena servir a Cristo, vale la pena ser un siervo de Dios, porque el Señor Jesucristo nos dio una gran enseñanza. En Marcos 10:45, yo he venido para servir, no para ser servido. Así que los siervos que están aquí están sirviendo, lo están haciendo con un gran ejemplo detrás, con nuestro Señor Jesucristo. Y para mí una bendición estar aquí. Y quería comentar de que yo soy bien observativo. Y cada letra de cada alabanza que se entona en este lugar es una predicación prácticamente. Y quizás siempre debiéramos cantar con el entendimiento. Saber lo que estoy cantando. ¿Sabe por qué? Porque nos comprometemos cuando nosotros cantamos. Y decimos muchas cosas, muchos compromisos. Pero ¿quién analiza eso? Pero esta iglesia tiene esa característica de tener alabanzas que son verdaderas predicaciones. Y por lo tanto el Señor empieza predicando desde la alabanza. Si llegó aquí con alguna situación, con algún problema, llegó al lugar exacto. Porque el Señor no está indiferente ni está ajeno a lo que usted está viviendo. Yo no sé, no lo conozco, no sé cómo llegó, si tiene un problema, no tiene un problema, si está enfermo, no está enfermo. Solo Dios lo sabe. Pero Él está muy atento a cada uno porque Él conoce la vida de cada uno. Antes que naciéramos ya sabía el Señor que usted iba a existir. Y por eso para mí una bendición. Cada día pararme detrás de un púlpito, en una casa, delante de una persona, compartiendo. Ese es el placer más grande que yo he vivido. De ver a muchos recibir a Cristo llorando y he visto cómo sus vidas han sido transformadas. Y el Señor, el tener un encuentro con el Señor, es tener un encuentro transformador, genuino, verdadero. Y yo doy gracias al Señor por la oportunidad que se me da para predicar la palabra del Señor. En este momento vamos a compartir un tema que se llama Sorprendidos por la esperanza. Sorprendidos por la esperanza. Y vamos a leer un texto favorito de mi padre. Mi padre tenía muchos textos. Todos los textos que yo me los sé de la Reina Valera. Porque en ese tiempo existía la Reina Valera solamente. Ahora tenemos un montón de versiones. Pero que nos ayudan a interpretar mejor las Escrituras. Y me aprendí esos textos yo de memoria y a veces voy al otro texto. ¡Ay, esto está equivocado! No. Es una mejor traducción que tenemos ahora. Son herramientas que nos ayudan para conocer mejor qué quería decirnos el Señor con su palabra. Y vamos a leer en Job 14:14. Yo tengo la nueva versión internacional y también tengo la Reina Valera. Y la Reina Valera dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Padre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque tú eres bueno, Dios. Aquí hay gente que necesita, hermanos que necesitan de ti. Escuchar la voz tuya, no la voz del hombre. Bendice esta congregación. Bendice a cada uno, a los ancianos, a los mayores, los matrimonios, los jóvenes, los niños. Tú conoces su vida. Habla conforme a nuestra necesidad. Habla mi vida, Dios. Úsame como un conducto limpio para entregar esta palabra bendita que nos fue dejada para conocerte.
Bendice esta congregación, bendice los ministros, los que trabajan, Señor, los servidores tuyos. Muchas gracias por cada uno de ellos, por los músicos, por todos los que están aquí, Señor, haciendo que tu reino, Señor, sea establecido, haciendo que tu reino sea extendido, Señor, porque es grande la necesidad en este mundo, muy grande. Y gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo, fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque está esta congregación aquí, atenta a tu voz. ¿Qué tú nos vas a decir? Muchas gracias, Dios, por tu presencia. El ser humano, corto de día, dice la Biblia, es tan arrogante, somos tan arrogantes, amados hermanos, somos tan creídos. Y sabe usted de que Dios que mira desde los cielos, la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero tenemos en este mundo gente tan arrogante, tan engreído, tan creído. Y parece que cuando somos jóvenes somos dueños del mundo. Yo tengo un amigo que fue detective y él me decía, cuando estaba con la pistola en mi cinto, yo me creía el dueño del mundo. Me veía por la mitad de la calle y total llevaba mi pistola. Arrogancia. Arrogantes somos. ¿Y en qué va a terminar este ser humano tan arrogante? En una oportunidad, un joven llegó a mi casa corriendo en la mañana y me dice, Daniel, mi abuelita se está muriendo. Por favor, vamos, porque ella no ha aceptado al Señor. Era un joven cristiano. Y yo le digo, vamos. Y vamos, corriendo a la casa del... Y me dice, ¿tu trabajo? ¿Qué importa el trabajo? Vamos. Y llegamos a la casa y la abuelita estaba tendida ya, agonizando. Y yo recuerdo de que la veo en su cama y tomo su mano y le digo, si me escucha, apriete mi mano. Y ella... Y le presenté el mensaje de salvación. Una anciana ya que estaba en los puros huesitos. Y decía yo, Señor, aún en esta situación Dios es tan bueno, da la oportunidad. Y sabe usted de que esa anciana, cada palabra que yo le decía, y cuando la hago aceptar al Señor, ella me apretaba la mano, decía así, movía después la cabeza así. Y acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador en los últimos minutos de su vida. Y eso no es nada, porque se endereza, se sienta un poco y le pide al joven comida. Y yo digo, y él me miraba, Daniel, está bien, dale, son los últimos minutos de mi vida, lo que quiera, si quiere un asado, dáselo. Y le trajo lo que quería, estuvo con ella. Y yo le digo, bueno, yo ahora sí que me voy a trabajar. Sí, Daniel, gracias. Y lloraba el joven, gracias. Yo me voy. Al otro día va a mi casa. Daniel, la abuelita se murió, pero estoy contento que se murió en Cristo, ya es salva. Oiga, qué bueno es el Señor, qué paciente es el Señor con nosotros. Y mire cómo terminamos. Qué manera de terminar. Qué manera de terminar la vida. Y también tuve una experiencia en México, estando aquí en Canadá, me llevan para orar por una anciana que voy al cementerio y yo voy a ir a predicar a su funeral. Y llegamos allá, la anciana estaba también en su cama en México y los hermanos, ya pastor, por favor, ore. Y una de las hijas le dice, mamita, aquí está el pastor, va a orar por ti. Ya para darle la extrema unción prácticamente. Así que oré al Señor en ese momento y la abuelita se sienta y parecía general mandando, quiero pollo, quiero caldo, quiero. Esto hace como 8 años y hace como 8 meses, un año por ahí murió. 7 años más le dio el Señor de vida. El Señor dando la oportunidad a cada uno. ¿Cómo termina el ser humano? ¿Cómo termina
y tan engreídos que somos. Y yo de repente veo gente mayor, porque yo no soy tanto, a ver qué pasó. Y digo, Señor, para allá voy. Y de ahí pienso, ¿será salvo? ¿Será salvo esta persona? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré. Y hay una versión que dice, todos los días de mi batallar esperaré. Porque esta vida es una batalla, es una pelea de la salud, del trabajo, de tantas cosas. Y muchas veces el ser humano vive tan lejos de Dios. Hay ausencia de Dios porque no queremos reconocer ese Dios grande y misericordioso que nosotros tenemos. Todos nos preparamos para muchas cosas. Yo me preparé hace 2 semanas que me estoy preparando para este sábado. Todo el día, ayer todo el día. No, me dijeron, venga a trabajar. No, Señor, yo no trabajo. Me preparo porque mañana predico. Hoy día, todo el día preparándome para venir a la iglesia. Y cada reunión que yo vengo, me preparo el día antes, ya estoy preparándome. Me preparo. Muchos se preparan para casarse. Otros se preparan para estudiar. Otros se preparan para muchas cosas. Otros se están preparando para el cafecito que viene más rato. Pero todos se preparan para algo. Pero ¿quién se prepara para partir de este mundo? ¿Quién se prepara para irse de este mundo? Porque esto nos sorprende a cada uno. Unos parten primero, otros parten después. ¿Quién se prepara para llegar a ese lugar, al panteón? Nadie se prepara para eso. Todo el mundo vive, corre para allá, corre para acá. Pero ¿quién se prepara para partir de este mundo? Y qué triste que muchas veces la iglesia no está preparada. Muchos parten así. La muerte entra al palacio como entra la chocita más humilde. Pero el mundo no se prepara. Y es triste ver cuánta gente, cuántos cristianos, o a veces pseudo cristianos, yo no sé si todos ustedes son verdaderos cristianos, solamente Dios lo sabe. El llegar a la iglesia no significa que usted sea cristiano, que esté preparado para partir de este mundo. El Señor es tan bueno que tiempo y oportunidad le da a todo el mundo. Nadie puede decir, no, yo no tuve tiempo. Y aunque no tuvieran tiempo de haberle predicado el evangelio, ¿sabe lo que pasa? Hay un versículo en Romanos capítulo 2 dice que hay una ley escrita en los corazones, que ella les juzgará o los defenderá. Los acusará o los defenderá. Por lo tanto, un día vamos a tener que dar cuenta al Señor. Y muere tanta gente. Estaba viendo una estadística del 2022 de la Organización Mundial de Salud. Dicen que mueren 155.000 personas al día. 12.000 solamente por accidentes. Tanta gente que muere. Veía ahora esta guerra aquí en Ucrania. ¿Cuánta gente no ha muerto ahí? 500 personas, muchos niños, pero ¿están preparados para irse de este mundo? ¿Quién se prepara para eso? Y tenemos que ver la realidad de la muerte. Este mensaje se divide en 3 partes. La realidad de la muerte, la realidad de la vida corta y la realidad de la resurrección. Job, uno de los libros más antiguos escritos, él cuando hace la pregunta, él mismo se responde. Y dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi relevo, dice otra versión, mi liberación. Entonces llamarás y yo, dice, te responderé.
qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es el Señor con el ser humano. Y de ver que la realidad de la muerte le llega a todo ser humano. Si volvemos al principio, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que el Señor tomó polvo, hizo al ser humano y sopló y fue un alma viviente. Del polvo fuimos tomados y al polvo, ¿qué va a pasar? Volveremos. Por lo tanto, todo ser humano va a tener que dar un día cuenta al Señor. Y me pregunto, ¿quién se prepara para esto? Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después juicio. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tengo un amigo, hijo de pastor, como yo soy hijo pastor. Trabajamos juntos y me decía, ¿sabes qué, Daniel? Mi padre, como pastor, trabajó, sufrió por el lugar que estuvo, pero cuando él murió, él hizo que pusieran una pancarta cuando iban a dejarlo. Dice que el pueblo, todo salió, los bomberos, la policía, el alcalde, todos iban a dejar sus restos al cementerio. Y había una escritura que decía, hoy me tocó a mí. Pero yo estaba preparado. ¿Y tú? Qué tremendo partir de este mundo con esa seguridad, con esa confianza de que un día nos levantaremos. Pero esa es la realidad de la muerte. Todos vamos a morir. Por eso, esa arrogancia que tenemos, deberíamos dejarla un poquito a un lado y humillarnos. Y para subir al cielo hay que subir bajando. Humillarnos delante del Creador. Es el Rey de Reyes que nos ministra. Y este texto del Antiguo Testamento nos aclara, y el mismo Job responde, ya se veía, y los antiguos creían un poco, no habla tanto el Antiguo Testamento, pero sí podemos ver que la vida es corta. La realidad de lo corto de la vida. Si yo parece que ayer tenía 35 años y me veo con y tantos. No, si no les voy a decir ya. Y el Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son, algunos ya lo saben, ¿cuántos? 70 años. Los más robustos, 80 años. Con todo dice, en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Oiga. Pero ¿sabe usted que antes, en el Génesis, capítulo 6, cuando vino el diluvio, todo lo que pasó, ya muchos lo saben, el Señor, en el capítulo 6, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Por lo tanto, serán sus días 120 años. Ahí ya no achicaron. Porque antes los hombres vivían 500, 600, 800. Le preguntaban, a ver, ¿cuántos años tenéis? 600. Ni lo representáis. Pero ahora con 80 años ya estamos ya. Era el tiempo de la longevidad. Es un tema bien interesante. Pero la vida es corta. Es como una nube, dice, que aparece y desaparece. Es corta la vida del ser humano. Yo tenía una anciana que era una tremenda predicadora, que yo aprendí mucho de ella también. Me decía, mijito, la vejez es muy larga. Aproveche su juventud y vívala bien para el Señor. Porque la vejez es larga. Y yo ahora me estoy dando cuenta que parece que es verdad.
porque se encuentra hoy, si yo quiero tener los 40, digo, no, por eso ahora no cumplo años ya. Cuando me pregunta cuánto tenía y tanto, ya. Pero la vida es efímera, es corta, se va. Y lamentablemente la estamos viviendo a veces muy lejos del Señor. Necesitamos hacer lo que dijo el salmista. El Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa vida que el Señor le ha regalado a usted, disfrútela. Si Eclesiastés dice que usted disfrute de todo el trabajo de sus manos, que la pase, que coma, que viva, pero sabiamente. Que sepamos valorizar la vida que el Señor nos da, porque es corta, la vida se va, se termina. Y recuerdo un día trabajando con el papá del pastor, estábamos trabajando, yo siempre he trabajado, soy un pastor que trabaja, soy carpintero. No tan bueno como mi señor, pero soy carpintero. Y estábamos con Eduardo trabajando y llega un compañero de trabajo. Y llega. Y Eduardo me dice, ¿qué le pasará? Y le preguntamos, ¿qué te pasó? C'est fini. ¿Por qué? Cumplí 50 años. Y 50 años, los que tienen 50 años aquí, denle gracias al Señor porque están jóvenes todavía. Amén. Y se ven jóvenes, tienen todos cara de santo, no los veo mucho, pero la vida es corta, se va, se termina. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice así: los vivos, o sea, ustedes y yo, saben que han de morir, pero los muertos nada saben y su memoria es puesta en el olvido. Tengo una conocida que le compartía mucho del Señor y pasé a visitarlo un día junto con su familia y se había muerto su padre. Me dice, Daniel, vino mi papá y estuvo conmigo. ¿Y dónde sacó eso usted? No, que yo se cayó el cuadrito allá. Y yo dije, mi papá. Se me cerró la puerta, es mi papá. Así que le cité esta escritura. Y me dice, ¿es verdad? Sí, le digo yo. Los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido. Ya no saben de trabajo, de dolor, nada. Pero sus obras quedan. Por lo tanto, la vida es corta, se nos va, se termina. Y necesitamos vivirla. Esa es la realidad de la vida corta. Por lo tanto, cuide esa vida que el Señor le ha dado. Un consejo para los jóvenes. Mire lo que le dice la Biblia a los jóvenes. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Amén. ¿Hay jóvenes aquí o no? ¿Está agradando al Señor o a quién está agradando? Yo no lo sé. Bueno, ahí pregúntese usted, respóndase usted. Y para el casado dice, los casados, ¿cuántos son casados aquí? Hoy son todos solteros. Hermana, pégale nomás. Los casados se preocupan de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cuántos están agradando? Hermana, usted ya sabe ya. Cítele la Biblia a este hombre nomás, porque tiene que agradarle a usted. Pero también usted. Pero la vida tenemos que vivirla con sabiduría. Es bueno el Señor, es paciente el Señor. Pero vemos la realidad de la muerte, vemos la realidad de lo corto que es la vida. Pero tenemos la realidad de la resurrección. Oiga, qué lindo esto.
El Señor nos sorprende, sorprendido por la esperanza. Antes de Cristo no había esperanza. Se sabía algo. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros, ¿para qué? Para confusión y vergüenza perpetua. ¡Qué tremendo! Me gusta la otra versión que dice: y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos seremos despertados una vez. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí ya se veían las primeras luces de la resurrección. Se veía lo primero, ahí se estaba viendo de que había esperanza. Y en Job 19, 25, dice así la Escritura. Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré y no otro. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del hombre que ha tenido, o de la mujer que ha tenido un encuentro con Cristo. Cuando digo hombre, digo mujer también. Esperanza de una vida eterna. Esperanza de amor. Qué lindo es saber que hay alguien que nos ama, que no estamos solos en este mundo. Y mis ojos lo verán, dice, y no otro. En mis ojos, en mi carne de ver a Dios. Qué tremenda será esa experiencia. Qué tremendo. Sorprendido por la esperanza. Esperanza que no desilusiona. Esperanza en el amor de Jesús. Esperanza que no abandona. Nunca usted ha estado abandonado. Del momento que usted le dijo sí a Jesús, Él se encargó de todo. No es verdad que Dios nos abandona. Nunca Él nos ha abandonado a nosotros. Como escuché por ahí un cantante que Dios nos abandonó. No te dejaré ni te abandonaré. Estaré yo contigo en el día de la angustia. ¿Llegó alguno angustiado? Aquí está el Señor. Él está contigo. Él te ama. No importa lo que haya pasado. No importa lo que estés viviendo ahora. Es tiempo de realmente volver a casa. Porque nuestra manera de vivir cristiana muchas veces ha sido de ir y venir. Ir y venir. No, hermano, establezcase. Vuelva a casa. El Señor está así, con sus brazos extendidos, para darle ese abrazo acogedor que usted necesita. Porque ese es el Dios que yo predico. Es el Jesús que yo predico. Que es un consolador, que en esa esperanza nos purificamos. Es bueno el Señor. Y sigue siendo bueno con usted. Que tantas veces lo hemos defraudado. Tantas veces lo hemos dejado, abandonado. Nosotros más bien lo hemos abandonado. Recuerdo a un Jesús parado frente a Jerusalén llorando, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y ustedes no quisieron. Ellos no quisieron. Pero nosotros aquí queremos. Amén. Queremos que Él nos junte como la gallina junta sus polluelos. Siente el abrazo acogedor de ese Dios de amor, de misericordia. Él está aquí para consolar. Está aquí para restaurar. Él está aquí para dar nueva vida. San Juan 10:10 dice: el ladrón viene para matar, robar, destruir, pero yo he venido ¿para qué? Y muchos están perdiendo esa vida abundante. ¿Saben por qué? Porque están lejos. Porque no han doblado rodillas, porque no han clamado, no han buscado. No hemos preocupado tanto de lo material, porque lo material nos consume. Consume la vida, consume el alma, consume el ser.
Pero cuando estamos tomados del Señor, cuando vivimos en esa intimidad con el Señor, le dará vida, le dará energía, le dará lo que usted necesita, porque ese es el Señor que nosotros predicamos. Intimidad con Dios. El Señor está aquí para conducir su vida. El Señor está aquí para decirle: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te canses. Yo estoy aquí. Ese es el Señor. Y esa vida abundante que Él regala, porque esta vida eterna es un regalo de Dios. Es un tremendo regalo de Dios. Y esa pregunta que hace Job y que la responde él mismo, tiene más peso cuando la responde el Señor Jesucristo. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremendo! ¡Qué esperanza! Esperanza que sorprende a la humanidad, que la humanidad no tiene esta esperanza. Pero tú, la Iglesia Nueva Vida, tiene esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Por lo tanto, afírmese, agárrese, tómese de esta esperanza y sepa que Dios le ama. No importa lo que esté pasando, amado, amada, no importa. Él siempre tiene el control. No hay nada que escape al control de nuestro Dios. Y cuando Él nos dice: yo soy la resurrección. Oiga, escuchaba a un varón que decía que cuando Moody, un gran predicador, le tocó ir a un funeral, él empezó a buscar en la Biblia dónde Jesús había predicado en un funeral. Fue al funeral de Lázaro, pero ¿qué pasó ahí? El funeral se convirtió en fiesta. Y después, cuando resucita al joven de la viuda de Naín, eso sale en Lucas capítulo 7, 2 comitivas. Venía Jesús con una alegría, cantando, persiguiendo al Señor, preguntándole, haciendo milagros al Señor. Y viene por el otro costado, por el otro lado, viene una viuda llorando con todo su séquito y toda la gente llorando, las lloronas, y venía un escándalo porque esta viuda había perdido a su hijo y venía con ese hijo ahí en el funeral, y quizá había perdido a su marido porque era viuda y ahora perdía al hijo. Pero mire ese encuentro, mire qué tremendo encuentro fue esto cuando se juntan ahí. ¿Qué hace Jesús? Dice que Jesús tuvo compasión, se conmovió y fue y tocó el féretro. A ti, joven, te digo, levántate. Y el funeral se convierte en fiesta. Ese es el Señor que predicamos. Ese es el Señor que yo predico. Donde está el Señor hay gozo. Donde está el Señor hay libertad. Donde está el Señor hay sanación. Donde está el Señor hay paz. Donde está el Señor hay gozo del Espíritu. Donde está el Señor, Él lo cubre todo. Y Él nos dio este regalo de la vida eterna. Qué tremendo. Qué bueno saber. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Todos los que murieron creyendo un día van a resucitar. Qué tremendo, todos aquellos. Nada está perdido. Hay esperanza, aún para aquellos que están ya pasándolo y tanto. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Para aquel que está viejito y ya no puedo, vaya. Hay esperanza, porque hay vida eterna. Hay gozo, hay paz, hay bendición. El Señor está contigo. No importa quién sea, no importa cómo te llames, si has venido por primera vez, déjeme decirle que Jesús le ama. Y Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos da esperanza de la resurrección, nos da esperanza de la vida eterna. No son solamente, como dice el salmista, 70, 80 años, sino vida eterna. Vida eterna. Gracias al Señor por su palabra. Y si alguien necesita oración, yo voy a orar ahora y voy a terminar orando. Si alguien necesita oración, quisiera que pasara aquí adelante, yo voy a orar al Señor. Póngase de pies.
Y gracias al Señor, si no ahí en su lugar. Padre, gracias por estar en tu presencia en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias por tu palabra. Haz que esta palabra, Señor, sea una palabra viva, eficaz, Señor, y que traiga compromiso, que traiga, Señor, reverencia ante tu presencia, porque tú eres el Señor.